Así como están en pie, hermanas, vamos a leer la lectura bíblica. Está en Marcos capítulo 5, del verso 24 hasta el verso número 34. Marcos capítulo 5, verso 24 hasta el 34. Vamos a leer esta bonita historia que todos conocemos. Dice así: 5, 24 al 34. ¿Ya lo tienen, hermanas? Le doy lectura y me siguen con su vista. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, acomódense, hermanas. Oh mujer, grande es tu fe. Gracias. Seguimos, ¿verdad?, con esa interrogante: ¿qué tan grande es nuestra fe? Seguimos. ¿Cómo es nuestra fe, hermanas? ¿Es pequeñita o es grande? ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Pequeñita o grande? Tiene que ser grande, ¿verdad? Como el grano de mostaza, ¿verdad? ¿De grande o no, hermanas? Bueno, tiene que ser una fe grande, así tiene que ser nuestra fe. Bueno, hoy en esta lección vamos a aprender de la actitud de aquella mujer. Perdón, ¿cómo dice? Sí, ¿verdad? No, fui yo quien te tocó, Señor. Dice: comprender que sin importar nuestra condición, lo único que necesitamos para ser salvas es acercarnos a ¿quién dice? A Dios con toda nuestra fe. Y el título es: fui yo quien te tocó, Señor, ¿verdad? Esa fue. Y yo lo estaba diciendo el tema anterior, ¿verdad? Y nadie me decía nada. Pero bien, fui yo quien te tocó. Vamos a seguir aprendiendo de lo importante que es la fe, hermanas. Porque en el último texto de la lectura bíblica dice, hermanos, que Jesús le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Es bien importante la fe en el Señor para poder alcanzar de Él sus favores y sus misericordias. Bueno, no voy a seguir comentando ahorita. Vamos a darle tiempo a nuestras hermanas que traen esa actividad, ¿verdad?, donde ellas procuran reforzar un poco más lo que esta lección nos quiere enseñar. Vamos a recibir a nuestra hermana, mi hermana Ceci y nuestra hermana Nereida. Paz, hermanas. Pues ya bien, como escucharon, ¿cómo es el título? Fui yo quien te tocó. Todavía. Fui yo quien te tocó, Señor.
Y eso es el tema en que nos encierra en estos momentos, y ya escuchamos varias veces la historia, ¿verdad?, en la de que se nos narra de una mujer que había sufrido mucho por padecer, pero más que todo tenemos que traemos a resaltar mi madre y yo en estos momentos dos aspectos bien importantes que se resaltan allí. Uno era que el hecho sufría ella por no encontrar una solución a su problema, a su enfermedad, y desesperada por no encontrar nada, acudió a muchos doctores, dice, gastó dinero y todo lo que tenía. Pero dice una palabra que sufría mucho. Pero cuando sufría, ¿a qué se refiere, hermanas? Porque era así su enfermedad, pero hablábamos con ella cuando discutíamos el tema. Podía ser que esta mujer quizás eran 12 años, pero puede ser que ya estaba casada, tenía hijos, y según el comentario de la escuelita narra que en ese tiempo todavía estaba la ley de Moisés, y si se recuerdan, la ley de Moisés evitaba, ¿verdad?, que se tuviera contacto. Entonces yo le digo a ella, le decía yo, que su padecimiento ante su enfermedad, más el hecho de no poder convivir con la gente que la amaba, era excluida, entonces eso lo hacía peor el sufrimiento, porque todos sabemos que cuando estamos enfermos y usted viene y le dice a la hermana en la que tiene confianza, hermana, ore conmigo, usted se siente confortada. Pero en este caso yo siento, le digo, era doble el sufrimiento de ella al no tener en quién apoyarse, ¿verdad? Entonces viene ella en esa situación, busca un milagro, porque eso es lo que esperaba ella, un milagro, al saber que Jesús iba a estar quizás cerca de ella. No sabemos qué tanto podía aspirar a estar cerca de Jesús, porque se dice que es una multitud. ¿De cuánto era la multitud que seguía a Jesús, hermanas? O sea, era una multitud, o sea, yo me imagino como cuando uno va así todo apretadito, ¿verdad? Exacto. Entonces viene ella y busca un milagro, dice, en Jesús, pero para que ese milagro ocurriera, para que eso pasara y dejara ella su padecimiento, hay el otro componente, que es la fe, y de eso les va a hablar mi madre. Paz, hermanas. Pues primeramente es una gran verdad, ¿verdad?, que sin fe no podemos obrar. Pero yo quiero comentarles algo que tal vez pueda ser de importancia para nosotros en nuestra vida actual, y es sangrados fuera de lo normal, ¿verdad?, de lo que es el periodo de la mujer, ¿verdad? A veces ya personas adultas y sangran, y eso ya no es normal. Entonces a veces de saber que hoy la ciencia ha aumentado, y muchas veces dice que son tumores benignos, pero muchas veces pueden ser cáncer. Ya cáncer, ya es, por decirle, si no se trata a tiempo, es una muerte rápida, ¿verdad? Entonces, tener cuidado nosotros como hembra, ¿verdad? Porque incluso a veces ya personas adultas, ya mayores de edad, y empiezan a sangrar, y a veces son cánceres o tumores, ¿verdad? Eso es como un paréntesis para que también nosotros tengamos cuidado de nuestra salud. Ahora bien, la fe puede ser una virtud, puede ser un don, pero lo que sí podemos decir que es la que nos acerca a Dios, alcanzar aquello que ya para los médicos no es posible, que solamente Dios puede obrar en nosotros. Dice, la mujer creía firmemente que con solo tocar el manto de Jesús la sanaría. Su acto fue demostrado a través de su fe absoluta en el Señor, porque ella dijo para sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Imagínense la fe, no necesitaba que el Señor la viera, porque ella le tocó por la parte de atrás de su manto, ¿verdad? Pero sin ser así, podemos ver que esa palabrita tan corta, fe, que el Señor sintió, que de él salió esa virtud, ese poder, ¿verdad? Y la mujer en ese momento sintió la sanidad. Podemos ver cómo la fe en nosotros, a veces creemos que ya no hay cosas posibles, ¿verdad? Y no tal vez solo en enfermedad, a veces tenemos problemas con nuestras familias o tantos problemas que se pueden dar en los hogares, ¿verdad? Pero tenemos que, como dice el hermano, nuestra fe tiene que ser
grande, sin límites, ¿verdad? Y no tener pena con Dios, porque Él nos mira. Él conoce de nuestras necesidades, pero muchas veces hay que pedirle. La fe nos puede sanar, no solo físicamente, sino que también espiritualmente, porque a veces estamos faltos. Alcanzame el agua, hija, por favor. A veces estamos faltos, ¿verdad? O es una fe pequeña. Entonces, la fe nos puede restaurar físicamente. Perdón, hermano. ¿Verdad? Entonces, por medio de la fe podemos alcanzar muchas cosas. Y dice que la fe, dice que estos hechos que ocurren de sanación también pueden ser, si no es posible por medio de la fe, tenemos que pedir apoyo, ¿verdad? Porque a veces sentimos que nuestra fe puede estar chiquita, ¿verdad? Y sucede que a veces también otra cosa que yo veo, Dios nos contesta, hermano. Nada más que a veces no nos contesta conforme nosotros esperamos, ¿verdad? Y esa es otra parte de la fe, que tenemos que recibir la contestación de nuestro Dios, ¿verdad? Y yo quiero algo, pero el Señor, Él sabe por qué no me lo da, ¿verdad? Con Pablo, Pablo padecía una enfermedad, ¿y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, sos salvo y persevera y ahí vas a morir con eso. Entonces, en esa parte también nosotros que tenemos que crecer y también aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Solamente porque también el hermano va a dar su explicación. Y ahora traemos una pequeña dinámica, hermano. Vaya, les hablamos de dos aspectos bien importantes. Solo les voy a dar la definición de milagro, que dice que es un hecho no explicable por las leyes naturales, que se atribuye a intervención sobrenatural o de origen divino. Solo nuestro Dios puede hacer milagros. Por más explicación que le busquemos a las situaciones, ¿verdad? Ahora, como parte de la dinámica, mi madre les quiere hacer una pregunta, o quién se lo puede. Quien nos diga Hebreos 11:1. No, espérese, párese y dígamelo. Vaya, allá hermana Carlita se paró. Vaya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí agarré uno. La otra. Va. Todos hemos leído la historia. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí la leímos o no? Sí, vaya. Cuando Jesús se da cuenta de que poder salió de él, suceden ahí unas cuantas cosas con la mujer. ¿Qué es lo que pasó? Dígame, hermana Chayito. Venga aquí. Primero que el Señor sintió que salió virtud de él, y luego que la enferma sintió que la fuente se le secó. Ella sintió temor en el momento, cuando el Señor dijo de que sintió que había salido virtud de él. Muy bien, sintió miedo. Ahí en la bolsita. Después de eso, sintió miedo. ¿Y qué más le dijo? Fui yo, le dice, pero dice que se postró y le confesó que la verdad hay que hablarle al Señor y decirle y pedirle. ¿Cuál otra? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Vaya, cuando la mujer fue sana, ¿qué le respondió Jesús? Vaya, pase, para hermana Raquel, allá atrás se paró. Venga aquí. Venga, pasa. Pase. Paz, hermanas, hijita, tu fe te ha salvado. Ve en paz, Leo.
Vaya, cuando la mujer sabía que Jesús iba a llegar cerca de ella, pero dijimos que no sabemos qué tan cerca era, ¿verdad? ¿Qué decía ella en su mente? Aquí va, hermana Julia se paró. Ella dijo, si tan solo tocara, dijo, el borde de su vestido, seré sana. Muy bien, ahí agarre su dulcito. Vaya, con todo mi bolsa. Vaya, esa ha sido nuestra participación, hermanas. Paz. Bueno, muchas gracias, hermanas, por su participación y por el aporte que han brindado a esta bonita lección, ¿verdad? Esta bonita escuela que hoy nos toca estudiar. Fui yo quien te tocó, Señor, fue la confesión que aquella mujer hizo ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y ahí hay un detalle bien interesante, y es el que se marca, ¿verdad? Donde los apóstoles le dicen a Jesús, Maestro, es la multitud la que te aprieta. ¿Y cómo es que dices tú o preguntas quién te ha tocado? O sea, de que esto indica que el toque al cual él se estaba refiriendo no era el toque normal, ¿verdad? El toque natural que normalmente nosotros podemos hacer con alguien, ¿verdad? Que nos topamos, que nos arrimamos, no, ¿verdad? Sino que es un toque, ¿de qué, hermanos? Un toque que lleva el ingrediente esencial, ¿verdad? Para poder alcanzar de Dios el favor. ¿Cuál es ese toque, hermanos? El toque de la fe, ¿verdad? El toque de la fe. Y es que efectivamente, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermanos? No, pero sin fe es imposible. ¿No es así, hermanas? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sabemos que todo aquel que a Él se acerca o a Él se llegue, debe de creer que le va a encontrar y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Entonces fui yo quien te tocó, le dice, ¿verdad? Pero los apóstoles decían, es la multitud que te aprieta, y ¿cómo es que preguntas tú quién me ha tocado? Y Jesús dice, no, dice, es que no me refiero al toque de las gentes, a cómo las gentes me han apretado, porque virtud y poder ha salido de mí, porque virtud y poder ha salido de mí. Hermana, ¿cómo es que se desarrolla la fe? Importante, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Cómo es que se desarrolla ese creer, esa fe, esa confianza, hermanos, en que Dios puede hacer lo imposible posible, hermanos? ¿Cómo se desarrolla la fe? Ajá. Vaya, dígame, vamos a ver, ¿cómo se desarrolla la fe? Paz, amada iglesia. En mi experiencia les voy a contar cómo sentí yo el desarrollo de mi fe. Yo tenía una grave, pero grave necesidad, porque sufría mucho por todo lo que yo había hecho en mi vida, que no había hecho nada bueno. Yo sentía que mi vida no tenía valor, estaba desvalorizada por completo, por las acciones mías, por mi manera de ser, por mi manera de actuar, de llevar la vida incorregible. Llegué a un momento que yo no le daba salida a nada. Tenía necesidad de muchas cosas, hasta de vivir, pues, y no hallaba salida. Entonces, cuando yo sentí que Dios era el único que me podía ayudar y el que me podía sacar de esa desesperanza, de esa tristeza, entonces, bueno, empecé a oír la palabra de Él
empecé a meditar en lo que Él quiere de nosotros. Porque la verdad es que nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no le damos nada. Y lo queremos rapidito. O sea que ya quiero que Dios me ayude y que se haga ya. Pero hay que empezar a dar, hay que empezar a doblegarse, hay que empezar a tener confianza en Él, ese amor. Porque mi mamá me decía de pequeña, para que tengas la ayuda de Dios tenés que enamorarte de Él. Y a mí me molestaba, pero hasta me hacía llorar de molesta. ¿Cómo me voy a enamorar de Dios? ¿Cómo que es un bicho o qué sé yo? Decía yo, porque según yo el amor ese era, ¿verdad? No había entendido. Y sí, hermanas, hay que enamorarse de Dios, hay que enamorarse de Cristo para poder servirle de corazón y buscarlo con una fe, con una confianza que sí Él es el único que le puede ayudar, porque nadie le puede ayudar a uno. Pueden haber muchos recursos que le den aliento, que le den aquí, que le dan consuelo, que le pueden brindar todo lo que está al alcance de ellos, pero el único que los saca de ese hoyo es Dios. Él es el único que nos saca de ese fango. Paz, hermanos, Bueno, con esa fe. ¿cómo se desarrolla la fe, hermanas? ¿Cómo es que? Porque esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde del manto, yo voy a ser sanada. ¿Cómo es que ella había adquirido esa fe, verdad? De saber que con solamente tocar el borde, ¿verdad? Ni tan siquiera que el Señor prodigara una palabra hacia ella, se sana. Ella dijo, aunque no me mire. Es más, ella procuraba que no la mirara, porque dijo ella, solo que toque el borde del manto, ¿verdad? Yo voy a ser sana. Porque ella, hermanos, quería obtener de parte del Señor un favor. Quería obtener de parte del Señor, hermanos, ese milagro que, según lo que la palabra de Dios dice, hermanos, esta mujer había invertido mucho en su enfermedad, probando con un doctor y con otro, y en lugar de ir mejorando, la situación se iba haciendo mucho más difícil, se iba haciendo mucho más complicada. Y esta mujer había escuchado de cómo es que a Jesús le asistía el poder de ¿quién, hermanos? El poder de Dios, porque Él sanaba enfermo, daba liberación a los endemoniados. ¿Qué prodigios no hacía Jesús, hermanos? Él, hermano, convirtió el agua en vino, ¿verdad? Dios había dado de comer a quienes, a las multitudes, a paralíticos había hecho caminar. Y la palabra de Dios dice que la fama de Jesús dice que se extendía, dice, en todas partes, en todo lugar. Usted lo puede leer allí, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 28 y el verso número 45. De tal manera que cuando llegó el turno de que Jesús pasara por su ciudad, hermanos, por el lugar donde ella vivía, porque dice la palabra, hermanos, que ¿para dónde iba Jesús, hermanos? ¿Para dónde iba? Ya lo cantaron, dice, a la casa de Jairo iba Jesús, ¿verdad? Para allá iba Jesús, y una gran multitud, dice, iba tras él. O sea, aparte de lo que quizás la mujer había escuchado que Jesús hacía, y al poder contemplar de que evidentemente eran multitudes de personas que le seguían, ella pudo creer, ¿verdad?, de que en él estaba el poder de ¿quién? El poder de Dios. Y por eso es que ella dice, ¿verdad?, si tan solo tocare el manto, el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sanada. Entonces, ¿cómo se desarrolló la fe en ella? A través del creer, ¿verdad? Creer, hermanos, en que en él estaba el poder para hacerlo. Nosotros debemos de creer, hermanos, para poder obtener de Dios su favor, su misericordia. Por eso es que realmente, hermanos, para poder obtener de Dios lo que nosotros necesitamos, hermanos, debemos de tener fe, confianza.
La fe es la que hace posible, hermanos, todas las cosas que son imposibles. La fe, hermano, es la que mueve montaña, ¿verdad? ¿Se acuerda que una vez así les dijo Jesús, ¿verdad? A sus discípulos: si ustedes tuvieran fe, les dice, como un granito de mostaza, ustedes le pueden decir a este monte: quítate de aquí y plántate en el mar, y va a ser va a ser hecho. Algo que, hermano, naturalmente no puede darse, pero que a través de la fe, hermano, se puede. A través de la fe se puede alcanzar. Entonces, hermana, podemos notar, ¿verdad?, de que en aquella mujer había una confianza de que Jesús podía sanarle, de que Jesús podía darle la liberación de ese mal que a ella le agobiaba, con solamente tocar el borde del manto, con solamente tocar el borde del manto. No basta que me mires, no basta que me toques, solo basta con que yo toque. ¿El qué dice? El borde. Y yo me imagino, hermanos, que esa mujer se fue entre medio de la multitud, hermana, y ella solamente, ¿cómo creen ustedes que lo hizo, hermano? ¿Creen ustedes que habrá abrazado el manto y se ha de haber puesto ahí? No, ¿verdad? Quizás solamente le hizo así, ¿verdad? Dígame, hermana. Diga, hermano. Perdón, esa mujer iba humillada, iba agachada, iba hincada, postrada, hasta llegar al borde del vestido, a tocarlo, porque si hubiera ido parada, no le hubiera tocado la espalda o algo, pero le tocó el borde. Iba humillada, iba en medio de todos, pero embrocada casi en palabras. Quizás, ¿verdad?, de Sí, arrastre, o a saber sí, cómo ahí, humillada. rebuscando. Dígame, hermana. Vamos a ver, hermana Carmen. Paz, hermanos. Yo veo esta situación bien importante para todos nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que solo Dios puede regalarnos, que es la fe. Esa fe tan grande que esa mujer tuvo, la cual nosotros debemos de procurar en oración y ayuno. Porque sin fe, ya dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sí. Y yo veo también la situación de esa pobre mujer cuando ella no se quería que nadie la viera, que nadie la notara, porque en ese tiempo las mujeres que tenían esa enfermedad eran discriminadas, totalmente eran inmundas, y tenía ya 12 años. ¿Y qué quiere decir? Tenía 12 años de no tener, de acercarse ni al templo, ni a hombres, ni a incluso quizás ni a su familia, porque la Biblia dice que era inmunda, ¿verdad? Entonces, la suposición es de esa fe tan grande que ella se hizo hasta invisible. Y ¿en qué momento habrá tocado el borde? Se supone que las túnicas eran largas, ¿verdad? Quizás donde la arrastró, tocó el borde de ese manto, que ella con fe, ¿verdad?, con esa gran fe tocó, y salió la virtud especial que la sanó inmediatamente de esa enfermedad. No dudamos, ¿verdad?, que Jesús ya sabía, y él a través de su poder ya había visto a esa mujer. Pero lo que sí yo digo, que es una lección para nosotros, que busquemos, que oremos y demandemos a Dios, ¿verdad?, esa fe tan grande, porque todos nosotros como humanos tenemos grandísimos problemas, se nos acarrean problemas, no montañas así como dijo Jesús, ¿verdad?, sino que esas montañas de enfermedad, esas montañas de dificultad. Hay problemas que solo Dios los puede solucionar, pero que en ese momento obra la fe y la solución llega en un momento en el cual nosotros mismos decimos: ¿y qué pasó? Está oscuro, pero de presto vemos el sol, hermano. Por eso es que todas las hermanas, yo insto a todos como grupo femenil a que busquemos de Dios
y que cuando tengamos dificultad no especifiquemos las dificultades si no queremos hacerlo, pero sí demandemos oración, demandemos que el pueblo se une en oración, en súplica, todo, porque a uno, a dos, a tres, a no sé cuántos, Dios va a oír y vamos a solucionar los problemas de la manera mejor, porque quien la soluciona es Dios y Él sabe lo que nos conviene. Nosotros decimos, ay, si ocurriera esto, ay, hiciéramos de esta manera, pero la verdad que el problema solo Dios sabe solucionarlo. Solamente, hermano, paz. Muy bien, entonces la fe es un elemento de suma importancia y eso es lo que hizo posible que aquella mujer recibiera del Señor la sanidad. Como le digo, no bastó que el Señor la mirara, no bastó que el Señor la tocara, sino que bastó que solamente ella dijera, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo voy a ser sana. Y eso así fue, ya sea que haya ido de arrastra, de rodilla o como sea, pero el punto es de que ella había dicho, solo basta con que yo toque y yo sé que voy a recibir la sanidad. Entonces esto nos indica, hermanas, que de repente nosotros no recibimos de Dios lo que le pedimos, porque muchas veces estamos faltos de ¿qué? Estamos faltos de fe. Sí, hermanos, estamos faltos de fe, porque si tuviésemos fe, hermanos, no encontráramos limitantes algunas para poder buscar ¿a quién? Para poder buscar a Dios. Fíjese que ahí está la oración, el ayuno. Fíjese que a veces nosotros no ayunamos. ¿Por qué no ayunamos? Porque decimos, ¿cómo, hermanos? Estoy enfermo, es que la gastritis, es que me da dolor de cabeza, es que migraña, es que el azúcar, es que la diabetes, bueno, un montón de cosas que ponemos. Y hermanas, si aquella mujer se hubiese puesto a mirar a la multitud, hermanos, que dice la palabra, apretaban a Jesús, yo creo que casi era imposible llegar hasta donde Jesús estaba, ¿o no es cierto? Era imposible. ¿Por qué era imposible, hermanas? Porque eran multitudes de gente que le seguían. Él decía, ¿cómo voy a llegar? Ella bien podía haber dicho, ¿cómo voy a llegar hasta donde está Él? ¿Cómo? Pero bueno, decía, aunque sea que toque el borde del manto, con solo eso, yo sé que el Señor, ¿el qué, hermanos? Va a sanarme. Y ella, hermanos, traspasó todos los obstáculos. Supóngase que hubiera ido de arrastra, como dice la hermana, humillada, ¿verdad? De rodilla. De repente la multitud hasta más de algún golpe le pudo haber dado, ¿no es cierto? Sí. ¿O no, hermano? O de repente la golpearon, le pusieron el pie, ¿verdad? Porque en la multitud, hermanos, nunca han estado ustedes en medio de un alboroto ahí, hermano. Eso es feo, ¿verdad? Que ni caminar se puede. Que ni caminar se puede. Entonces, esa mujer, hermano, traspasó los obstáculos para poder, ¿el qué, hermanos? Tocar el borde de ¿quién? Del manto del Señor. Ella fue abriendo camino, ¿verdad? Fue rompiendo la barrera, fue rompiendo los obstáculos. Y eso solamente se hace mediante la fe. Por eso es que la mujer, bueno, Jesús después de que ella se confiesa, Jesús le dice, mujer, le dice, tu fe te ha salvado. Así dice el texto, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Y en el texto de memoria aparece sanado, ¿verdad? Según el relato de Mateo, así aparece. Pero analicemos esa parte de los obstáculos, hermanos, en los cuales nos vemos muchas veces para poder buscar de Dios su favor, para poder buscar de Dios su misericordia. Somos necesitados muchas veces. Y muchas veces, hermanas, nuestras necesidades no solamente son materiales, sino que nuestras necesidades son ¿el qué? Espirituales. ¿Y cuáles son las necesidades a las cuales más importancia le debemos de prestar, hermanos? A las espirituales. Esta mujer era una necesidad material porque se trataba de su salud, pero según la cultura hebrea, esa era una enfermedad, hermanas, que la hacía ver inmunda
¿A quién, hermano? A los ojos de todos. Así lo dice Levíticos capítulo 15, verso 25. Mire, ahí lo aparece en el comentario. Toda mujer, dice, que tuviera flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, dice ahí, era considerada, ¿cómo dice? Inmunda. Era considerada inmunda. No podía tener relación con quién, con el pueblo, con nadie. Era considerado inmundo, incluso hasta donde se sentaba. Si alguien se sentaba, o sea, si una mujer con su periodo menstrual en el lugar donde se sentara, ese lugar quedaba ¿cómo? Ese lugar quedaba inmundo. Imagine, y esta mujer dice 12 años de padecer de esa terrible enfermedad. Y dice la hermana, quizás se apartaron cuando la vieron. ¿Me cree usted, hermana? Ahí ya me dejó así usted, mi hermana. Es que nadie, quizás, a saber, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, quizás sí, ¿verdad? Puede ser. Bueno, pero el punto es, hermana, que ella traspasó, por así decirlo, ¿verdad? Ella traspasó todas las barreras. Porque ella sabía que ante el pueblo era inmunda. Pero ella dijo, no me importa, yo voy a abrir camino aquí. Mire, eso es lo que hace la fe, hermanos. La fe hace romper barreras, la fe hace abrir el qué, hermana Raquel. ¿Qué hace la fe, hermana Raquel? Abrir caminos, hermano. ¿Verdad? Cuando nuestra fe es pequeña, hermano, hermana, realmente... Miren, discúlpenme lo que les voy a decir, no se vayan a sentir para nada mal, de verdad se lo digo, pero no se vayan a sentir para nada mal. Pero hermanas, mire, yo he visto ancianas que aunque tienen problemas para doblegar sus rodillas, pero ellas hacen todo el esfuerzo posible. ¿Por qué, hermana? Por postrarse delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Para qué? Para clamarle, para suplicarle. Y a veces uno, hermanos, ¿qué, hermano? A veces uno no está tan molesto de su rodilla, de su columna, y a veces uno, no, fíjate que por aquí siento un traboncito, pero no me arrodillo. Y ya no se arrodilla, pues, ¿verdad? ¿O no, hermano? Ya no se arrodilla. Con solo que vea polvo ahí, hermano, ya no se arrodilla, ¿no es cierto? Con solo que vea ahí que hay gravita, ¿verdad? Que hay tierrita, no, ya no me arrodillo, ¿verdad? Pero la fe, ¿qué hace, hermano? La fe, ¿qué hace? No importa que el pantalón se ensucie, no importa que las piedritas se peguen en la rodilla o algo así, pero se hace, ¿o no es cierto? Vale, pues tomemos nota, ¿verdad? Porque las ancianitas a veces sí le dan a uno una tremenda lección, hermano. Una vez cuando va a orar por ella, no, si quiere así sentadita, quédese, le dice, yo me voy a arrodillar nomás. Y ella no, hermano, ¿cómo va a creer? No, si es que mi Dios es el que me da la fuerza. Él es el que me da la fuerza. Y ahí van arrodillándose, ¿o no es cierto, hermano? Vaya pues, ¿es la fe o no, hermanos? Es que la fe es la que hace abrir camino, romper barreras y buscar así el favor de ¿quién, hermanos? Buscar así el favor de Dios. Si tan solo tocar el borde del manto del Señor. Aprendamos esta lección, hermanos, hermanas, y cuando nosotros tengamos una necesidad imperante, sea esta material o espiritual, hermana, no ponga por pretexto las situaciones que le puedan afectar en su salud para poder buscar a Dios, para poder acercarse a Dios. ¿Por qué no ayuna usted, hermana? ¿Por qué no ayuna usted, hermano? O ya hemos dejado de creer en el ayuno, hermano. Mira, hermana, es un punto de fe. Discúlpeme, pero ese es un punto de fe. Eso lo recibió usted como doctrina, ¿o no es cierto? Lo recibió usted como enseñanza que hay que ayunar, ¿o no es cierto? ¿Y por qué no ayunamos entonces? Por falta de fe, hermanos. Por falta de fe. Diga, hermana Carmen. Quiero compartir una falta de fe. Fíjese que yo durante un largo periodo
pasé escudándome en eso para los ayunos. Yo pasé bastante tiempo que no hacía ayuno, porque decía yo, soy una mujer bien trabajada, me levanto a la 1, de pelada, y ya después someterme al ayuno, y tengo la presión que me subía a 160 sobre, bien alta, y para colmo, algo extraño pasaba en mi cuerpo, porque yo por fe creo que ya no. Me acostaba y acostada se me subía más la presión. Los doctores no lo han entendido. Porque acostada, si estaba descansando, la presión me llegaba y yo me levantaba como loca, que bien grave, porque hasta la cabeza sentía yo que me retumbaba. Y entonces me tomaban la presión y yo la tenía súper alta. Sí. Llamaba al doctor y me decía, eso es imposible, hasta que yo le dé la digital y vea, entonces voy a creer, me decía. Bueno, entonces, pero surgió algo que para mí era bien terrible, para mí fue algo doloroso, algo que yo no cabía en mi corazón, y dije yo, bueno, si me muero, que me muera, pero yo voy a clamar a mi Dios para que me libere y yo sentirme bien y que Dios me ayude. Y a partir yo dije, no, yo lo voy a hacer, y si me duele la cabeza yo me voy a parar y voy a andar, pero no voy a dejar de hacer el ayuno. Y Dios me manifestó, porque a pesar de que se me suba la presión, ahí ando caminando, y gracias a Dios lo logré hacer, pero las barreras se las pone uno, las barreras. Y Satanás le va uniendo y le va uniendo la cadena, pero que los ayunos dan la solución de los problemas, las dan. Y que sanan, cuando uno tiene enfermedad, sana. Sí. Son obstáculos que se ponen delante de nosotros para que no busquemos el favor de Dios. Ahí está esa mujer, solo proyéctese, solo imaginémonos la multitud que apretaba ¿a quién? A Jesús. Esa mujer, hermano, eso le hubiera bastado para decir, no, hombre, ¿cómo lo voy a tocar? No, verdad, es imposible, no llego, pudo haber dicho. Pero ella dijo, no, aunque sea la puntita que toque, dijo, ¿verdad? Y miren, logró, hermanos. Entonces ya no siga haciéndole caso a los obstáculos, hermano. Para buscar el favor de Dios se necesita muchas veces ¿de qué, hermanos? De sacrificio. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe. ¿Y dónde están los que, cómo dice? ¿Quién es el que me aprieta? Aprieta, dice, ¿verdad? Y le dice, no, tantos que te están apretando, y cómo es que decís quién, le dice. Ve que, y viene la mujer, Señor, yo fui quien te tocó. Mire esa palabra, yo fui quien te tocó. Y Jesús sabía lo que había sido operado en esa mujer, hermano. Sí, porque dice, es que yo he sentido, dice, que virtud ha salido. O sea que podemos, hermanos, hacer que el poder de Dios actúe en nosotros, ¿sí o no, hermano? Claro que sí. Pero todo mediante la fe, que no tenemos que hacerle caso a los obstáculos, a las barreras que tenemos. ¿Hemos aprendido de esta lección o no hemos aprendido? Yo ya la admiro el próximo 22, ¿verdad? El próximo 22 de febrero. No, hombre, hermana, ahí la cocina va a ver que cerrada va a estar a la hora del mediodía. Nada de guiso, nada de pollo, nada. Cerrado va a estar ahí. Por fe, hermano, ¿verdad? Por fe yo lo creo, ¿verdad? ¿O no lo cree usted, hermana? Yo por fe lo creo, de que en lugar, hermano, sigamos con el culto desde las 11 y sigamos hasta las 2 de la tarde. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermano? Le digo que grandes milagros el Señor haría. ¿O no, hermanas? ¿Cree que el Señor no haría grandes prodigios? Sí, hermano. Esa enfermedad que usted tiene, el Señor la sanara, hermano. El Señor la quitara de su cuerpo. ¿O no cree? ¿No creemos, hermanas? Debemos de creerlo. Y alguien puede decir, quisiera tener yo la fe de estos hermanos, decía, ¿verdad? Pero es que realmente, hermanos, si a veces la fe nos falla, pero debemos de
poner en práctica esto, ¿verdad? Estas enseñanzas no vienen por gusto. Bien, voy a leer el comentario. Dice, el relato que nos ofrece el libro de Marcos, nos lleva a pensar, dice, en lo maravilloso del milagro que ahí sucedió. Y también dice, podemos cuestionar qué entendemos por milagro. En palabras sencillas, pero muy significativas, podemos decir, dice, que un milagro es la intervención divina, directa, en la vida de ¿qué? En la vida de una persona. Ya lo explicaba, parece que nuestra hermana Nereida, ¿verdad? En el verso 25 de la lectura bíblica, observamos a una mujer subrayando que no se trataba de cualquiera, pues su padecimiento le hacía diferente en esa época, ya que según Levíticos 25:25 decía que era considerada como inmunda. Ella llevaba ya 12 años siendo marginada a causa de su inmundicia, gastando todo lo que tenía sin encontrar el ¿qué? Sanidad. Es difícil imaginar el dolor y angustia de esta mujer, pero sí sabemos cuál es nuestro propio dolor, que es aquello que nos quita el sueño y la paz. Puede ser una enfermedad, pueden ser problemas en el hogar, con los hijos, deudas, falta de ¿qué? De trabajo, o ese anhelo de que toda nuestra familia sirva ¿a quién? A Dios, etcétera. Vivimos a la espera de ese milagro, dice ahí, ¿verdad? Y cada una sabe cuánto tiempo lleva el que esperando, pero no cuanto más debemos esperar, o incluso no sabe si ese milagro, el que dice, llegará. De lo que sí debemos de estar seguros, cada una de ustedes, hermanas, dice, es del inmenso amor de Dios para con sus hijos. Y lo vemos reflejado en la manera de cómo Jesús buscó a esa persona que había tocado el borde de su manto. Si bien es cierto que todos le buscaban y lo tocaban en su afán de acercarse a él, mas no todos tenían ¿qué, hermanos? La fe de aquella mujer. Jesús sabía que virtud había salido de él, y cuando aquella mujer que se sentía indigna, menospreciada y marginada, confiesa la verdad, vemos como el maestro le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Resaltemos estas dos palabras. ¿Cuáles dos palabras, hermanos? Tu fe, ¿verdad? Ajá, esas dos palabras, tu fe, tu fe, tu fe. ¿Qué es lo que hizo posible la sanidad y la salvación, hermanos? La fe de ella, tu fe. ¿Cuál es la fe suya, hermana? ¿Cuál es la fe suya? Vamos, ahí pensemos. Cuenta una historia, y aquí se relata una historia algo bonita, ¿verdad? Y esta hermana, una motivación para que usted no desmaye, porque el momento llega, el momento llega. Fíjese que a veces a uno le llega el momento en que uno siente el momento oportuno para poder, digamos, humillarse delante de Dios y decir: Señor, te busco. Uno siente eso, y es allí donde uno tiene que, hermanas, aprovechar y romper todos los obstáculos, todas las barreras, como lo hizo esta mujer. Yo me imagino que esta mujer sintió, hermanos, eso en su corazón, de que Jesús podía darle la sanidad, y rompió todos los obstáculos. Vamos a ver. Cuenta una historia que un minero excavó, dice, durante muchos años una mina. Dejó su trabajo, acabó su capital y no encontraba esa preciada veta de plata. Y cuando el alimento escaseó y no tenía cómo alimentar a su familia, no tuvo más, ¿qué dice ahí, hermanos? Remedio que abandonar la mina y buscar trabajo. Pasados 10 años, un joven encontró la mina y excavó 50 centímetros, encontrando la veta de plata más grande de ese lugar. El minero se dijo a sí mismo, ¿cómo dijo, hermanos? ¿Por qué me rendí, verdad?
Ya estaba a 50 centímetros para llegar a la veta de oro cuando él, por las circunstancias que se le terminó el alimento y ya no tenía cómo sustentar a su familia, dijo, ya no sigo. Pero 10 años más tarde, dice, un joven empezó a cavar y ¿a cuántos centímetros halló la veta de oro más grande? A 50 centímetros. El minero se da cuenta y dice, ¿cómo, hermano? ¿Por qué me rendí? ¿A cuánto tiempo estará usted de recibir de Dios ese milagro? De poder recibir de Dios ese favor por el cual usted le ha estado pidiendo por mucho tiempo. ¿Ya se rindió o todavía sigue? Es de seguir, es de seguir y es de seguir. No se rinda, es de seguir con fe. Vamos a ver, amada hermana, dice, no se rinda. Sea como esa mujer que atravesó el que dice, la multitud afrontando, ahí está, ¿verdad? El que afrontaba, hermanos, la adversidad. Sí, a veces en las multitudes hasta codazos le dan a uno, ¿verdad o no, hermano? Sí, hasta codazos. Yo me acuerdo una vez que iba en un bus, en una 168 de ahí de Santa Tecla para Quesaltepeque, y iba pero bien, ¿qué, hermanos? Bien lleno, bien apretado. Y mire, a saber cómo, pero me dieron un rodillazo aquí, mire, hermano. Mire, le digo que hasta así le hice yo. Y de todo eso puede recibir uno, ¿en qué, hermano? En la multitud. O hasta codazos que le empujan y todo. Así le pasó a esta mujer. Dice, la lectura nos dice que tocó el borde del manto del Señor Jesús, lo que nos hace suponer que estaba a ras, lo que decía mi hermana Carmen, ¿verdad? Mi hermana Carmen Arévalo, así es, ¿verdad? ¿Sí es verdad, hermana? Sí, mire, estaba al ras del suelo, dice, mire, a ras del suelo. Estaba, dice, postrada ante el maestro, impulsada por esas dos palabras. ¿Cuáles dos palabras? Tu fe. Eso, no es todo. No importa qué condición tengamos o que estemos pasando, somos creación preciosa. ¿De qué dice, hermanos? De Dios. Y ahí está el texto de Cantares 4:7. Toda tú eres bella, amada. Y por eso no me voy a ensuciar la rodilla, hermano. ¿Cómo no, verdad? Sí, hermanos. No, ¿cómo va a creer que yo voy a dañar mi cuerpecito haciéndolo aguantar hambre? Dice, no, hombre. La carne requiere de sacrificio, ¿no, hermanos? Sí, mire, ¿qué más dice aquí? Toda tú eres bella, amada mía, y no hay en ti defecto alguno. Dice ahí, mire, para ustedes, hermanas, sean como esa mujer, dice. Busquen a Dios en sus angustias y toquen el borde de su manto y encuentren el qué, hermano, la paz que anhelan. Si bien es cierto, no todas las respuestas de nuestro Dios son lo que deseamos, pero con toda seguridad van a obtener la paz que buscamos. Quizá no podamos comprender la naturaleza de ese milagro que para muchas se llama, ¿cómo se llama? Resignación. Y por ahí escuché esa alabanza, parece que fue parte de una, ¿qué? De una convención, ¿verdad? Resignación. Mire. Pero sin lugar a duda, sentimos esa intervención divina en qué, en nuestra vida. Y cuando el Señor pregunte, ¿quién me ha tocado? Podamos con toda seguridad y paz decir, ¿cómo, hermanas? Fui yo, Señor, quien te... ¿Usted ha recibido de Dios el toque, hermanos, de su poder, sí o no? Sí, sí. O mejor dicho, su toque ha sacado el poder de Dios que le ha favorecido en su vida. ¿Lo ha hecho o no? Claro que sí, ¿verdad? Su toque. Señor, si tan solo tocar el borde de qué, de tu manto, con eso basta. Haga un análisis de cuánto lleva esperando ese milagro y pregúntese, ¿estoy dispuesta a tocar el borde del manto o me rindo? Allí queda la pregunta. Bueno, pónganse en pie. No hay que rendirse. Dice la conclusión. De hecho,
sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Bueno, hermanas, que Dios bendiga esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Vamos a recibir a nuestras hermanas para que canten nuevamente